Buenas tardes. Bien, de nuevo, como dijo Mari, mi nombre es Manuel Vargas, trabajo en el INVIO, soy informático, no soy biólogo, aunque tengo algún tiempo de trabajar con biólogos, pero la charla entonces que les voy a presentar en este momento es precisamente sobre manejo de los datos, un poco de lo que han estado ustedes hablando y preguntando en las charlas anteriores, de cómo toda esta información que se genera se empaqueta y se presenta de una manera tal que luego se pueda compartir y se pueda utilizar para la toma de decisiones. En general, de lo que voy a hablar es del área de conocimiento que conocemos como informática de la biodiversidad, que es en donde se contextualiza una gran parte de los temas que estamos aquí tratando, cuáles datos están involucrados en la informática de la biodiversidad, desde que se colectan en el campo, se digitalizan, hasta que se presentan al usuario y se ponen en un formato adecuado para toma de decisiones, y vamos a ver un poco en cuáles estándares y protocolos está basado todo este ciclo de manera un poco general, porque luego va a haber charlas que van a adentrarse más que en esto, y luego nada más mencionar algunos ejemplos de aplicación de esta área de conocimiento que se conoce como informática de la biodiversidad. Bueno, ¿qué datos están involucrados en este tema que tiene que ver con biodiversidad? Si vamos a la definición que nos da el convenio sobre la diversidad biológica, podemos recordar que se contempla la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y entre los ecosistemas. Esto puede dar una primera aproximación a cómo podemos ir dividiendo los datos. Entonces, si consideramos la diversidad dentro de cada especie, podemos hablar de datos moleculares y de tareas como alineamiento de secuencias, genes, estructura de proteínas, todo lo que tiene que ver, digamos, a nivel micro. Luego están los datos de ecosistemas, lo que tiene que ver con clima, vegetación, flujos energéticos, y finalmente, tal vez la parte más que nos concierne más en los temas que aquí vamos a tratar es lo que tiene que ver con especies y con organismos. Aquí está lo que tiene que ver con nombres taxonómicos, con coordenadas geográficas, en general distribución geoespacial, nombres de lugares, cómo asignar coordenadas a los nombres que no tienen, fechas de recolección, rangos, etcétera. Bueno, solo para nombrar algunas de las áreas de conocimiento de los nombres que uno puede encontrar en la información bibliográfica, si vemos lo que tiene que ver con biología molecular, podemos encontrar este término que llamamos bioinformática, es lo que en inglés se llama bioinformatics. En algún momento esta palabra se utilizó, y alguna gente todavía la utiliza así, para abarcar, digamos, toda la intersección entre computación y biología. O sea, todo estaba contemplado ahí, dependiendo de la tendencia del autor y demás, se puede ir especializando un poco más, como ahora vamos a ver. Por ejemplo, se habla en algunos casos de ecoinformática, que es la integración de ecología, ciencias ambientales, ciencias de la computación. Esto tiene que ver con tareas como clasificación de la vegetación, dinámica de poblaciones, cosas que hacen los ecólogos en general, ayudados con herramientas computacionales. Y finalmente llegamos al término de informática de la biodiversidad o Biodiversity Informatics en inglés. En general hay muchas definiciones, pero una de las que pueden encontrar por ahí es la aplicación de tecnologías computacionales al manejo de datos sobre biodiversidad en el nivel de especies y en el nivel de organismos. Bueno, ¿qué tareas están comprendidas ahí? Típicamente cosas como la digitalización de datos de colecciones de historia natural, lo que está en museos y en herbarios, ponerlo en bases de datos para que luego pueda ser consultado, la georreferenciación de localidades de recolección. Georreferenciación nos referimos a ponerle coordenadas geográficas a sitios que solamente tienen una descripción textual, integración de datos de museos y de herbarios en portales web para que luego puedan ser consultados, y muy importante también los modelos, por ejemplo, los de distribución de especies. Por supuesto que estas tres áreas no son exhaustivas, de hecho en la literatura pueden encontrar algunas que yo no incluí, como filoinformática, pero es una pequeña, una aproximación a cómo se pueden ir organizando los datos, y por supuesto que se traslapan entre sí muchas veces. Del nivel de especies se va al nivel molecular y al nivel de ecosistema, entonces hay muchas ramificaciones. Perdón, sí. Se me confunde esto con la primera
La primera, bioinformática, es lo que tiene que ver con nivel molecular. Correcto. Y repito, depende del autor. O sea, más... Pero ha ido adquiriendo esta tendencia, sí. El área en el que se desenvuelven, por ejemplo, GBIF y otras iniciativas, es más que todo aquí, informática de la biodiversidad, a nivel de especies y a nivel de organismos, o sea, datos de especímenes en museo y datos de observaciones. Okay. Bueno, hablando un poco más de informática de la biodiversidad, la primera mención formal, según un artículo que encontré por ahí, se dio en 1998, al final está la referencia bibliográfica por si la quieren consultar más. Había cosas que se habían desarrollado anteriormente que ya abarcaban estos temas, pero el término aparentemente por lo menos se usó formalmente ahí en primera instancia. Había otras referencias informales, según entiendo. Bueno, ¿qué ha motivado todas estas iniciativas mundiales que hay en este campo? En general, la necesidad de encontrar respuestas urgentes a la problemática de la biodiversidad, a problemas como el impacto del cambio climático o el efecto de las especies invasoras. También que ahora hay muchos más datos disponibles, producto de la digitalización de datos primarios. Ya voy a explicar lo que son datos primarios, pero podemos decir de manera general que son especímenes y observaciones de organismos. Hay mucha de esta información está disponible. Por ejemplo, Costa Rica en GBIF ya está aportando casi 4 millones de datos primarios a una base de datos que consta ya de casi 400. Somos el proveedor número 11, contando lo que aporta INVIO, el Museo Nacional y la OET principalmente, si mal no recuerdo. Bueno, además de esta información a nivel de organismo, hay también una gran cantidad de información disponible en cuanto a ambiente, por ejemplo, lo que viene de sensores remotos o de estaciones meteorológicas que se han interpolado. Y otra cosa que también ha impulsado mucho el desarrollo de la disciplina es que se cuenta con herramientas de software, ahora de manera libre y gratuita, que anteriormente eran muy caras. En este caso estamos hablando del software libre, entonces hay bases de datos de software libre, hay sistemas de información geográfica que son software libre, software estadístico que también es libre. En general hay una gran cantidad de herramientas que se pueden utilizar y a las que se puede aplicar toda esta información. Bueno, esta filmina de un investigador australiano conocido que se llama Arthur Chapman ilustra de alguna manera qué es lo que se hace en informática de la biodiversidad. Todo comienza en el campo, donde se recolectan los datos de las especies. Luego estos datos de especies se combinan con información ambiental, qué tipo de información, precipitación, temperatura, altitud, cualquier cosa que puedan recolectar los muchos sensores remotos que ahora hay disponibles. Bueno, luego esta información combinada se procesa en herramientas GIS, herramientas de sistemas de información geográficos, y posteriormente se hacen modelos para apoyar los procesos de toma de decisiones, como los que vimos en las dos charlas anteriores. Entonces, esto es más o menos de lo que se trata, el procesamiento de datos hacia manera muy general. Por supuesto que cada una de las etapas pues, puede tomar mucho tiempo y un esfuerzo considerable, pero esa es como el big picture, como dicen. Bueno, había mencionado algo de datos primarios, que son de los que se ocupan ciertas iniciativas, que los reúnen y los publican. ¿Qué son datos primarios? Según la definición de GBIF, son textos digitales o registros de datos multimediales que detallan hechos acerca de la instancia u ocurrencia de un organismo. Eso es el qué, probablemente el nombre taxonómico de el espécimen o la observación, el dónde, una descripción e idealmente coordenadas geográficas, de dónde se recolectó o en dónde se observó, cuándo, la fecha, algunas veces la hora o el tiempo, cómo se recolectó, qué tipo de trampa o qué metodología se utilizó para eso y quién lo hizo también. Bueno, los ejemplos clásicos de datos primarios son los que vemos en las etiquetas de especímenes en herbarios o museos, también los registros de observaciones de vertebrados o de cualquier otro grupo taxonómico, fotografías de cámaras trampa, como las que vemos aquí,
Bueno, este es un ejemplo de la etiqueta de un herbario, es muy estándar en todo el mundo, el lugar, en este caso el país, el estado. En este caso tenemos suerte porque tiene coordenadas geográficas, que es una verdadera lotería hallárselas, porque grandes museos, en muchas cantidades, no tienen este tipo de información. Entonces hay que ir a los textos y tratar de obtener coordenadas geográficas a partir de ahí, lo cual puede ser un proceso muy lento y muy costoso, y a veces no se logra llegar a una, digamos, a una coordenada con suficiente precisión. Hay coordenadas que dicen cosas así como margen derecha del río Amazonas, imagínense, por ejemplo, nada más eso, y a partir de ahí hay que jugársela para ver entonces cómo eso lo puede uno aproximar. Bueno, una descripción morfológica, nombre del colector, fecha de colecta. Esa es más o menos la información que contiene. Por supuesto que esto varía de acuerdo al grupo taxonómico con el que se esté trabajando y a lo que esté disponible, pero más o menos es así. Bueno, ¿en dónde podemos conseguir datos primarios? Como ya he mencionado varias veces, en colecciones de historia natural, en museos, herbarios, también registros de observaciones, o sea, algo que no ha sido colectado, pero sí fue observado, como los de observadores de aves, especialistas o algunas veces también aficionados si se han validado lo suficientemente bien, y más recientemente, portales de biodiversidad en internet como Segrebio o los que tienen las diferentes instituciones, museos, herbarios que publican este tipo de información. Ok, bueno, hay otros datos que son síntesis, que están basadas en estos datos que vienen del campo, como los rangos de distribución, listas de autoridad taxonómica, los checklists, o las descripciones de historia natural de las especies. Son en general cosas que se han masticado un poco más y que se presentan en otro formato. Que han sido procesados. Ajá. De alguna manera, sí. E interpretados probablemente. Ok, como este mapa de un rango de distribución de una especie, en este caso viene de una guía de campo y se puso así en un formato de mapa. Bien, ¿cómo se generan estos datos y cómo se procesan? A través de todo el ciclo de vida. Bien, Arthur Chapman da esta categorización de las etapas, como en la recolección, digitalización, edición, validación, curación y presentación. Etapa de recolección, pues es la que se realiza en el campo precisamente para obtener estos datos primarios. ¿Qué es lo que se recolecta ahí? Geografía, coordenadas geográficas, taxonomía, datos ambientales, datos morfológicos de las especies. Vale decir que lo que aquí se omite o se recaba incorrectamente, pues puede ser muy difícil luego de recuperar o de corregir. Luego está la etapa de digitalización, que es en cada museo, herbario o institución. Esto suele ser un cuello de botella en muchos lugares porque se deja para mucho tiempo, a veces muchos años después, y luego toma muchísimo esfuerzo. Es una etapa también en la que se producen muchos errores por diferentes causas, desde los ortográficos en los nombres de las especies, los geográficos en las coordenadas invertidas, coordenadas que les faltan signo, errores en la jerarquía taxonómica y otros que deben ser corregidos. Luego, las etapas de edición, validación, curación de los datos. Esto puede tratarse de reidentificaciones, de georreferenciación o asignación de coordenadas geográficas y muchas veces detección y corrección de errores que están en etapas anteriores. Y finalmente, la parte de presentación, que se da en muchos formatos. Aquí les presento algunos de los que se usan en el INVIO, como mapas de distribución, juegos, fichas de especies, guías de campo, por poner 4 ejemplos. Bueno, esta es el gráfico del ciclo de vida de los datos de biodiversidad según este investigador australiano, Arthur Chapman. Bueno, como ven entonces, como les decía, todo comienza en el campo, va pasando por las diferentes etapas hasta llegar a los usuarios, pues cada etapa retroalimenta a la otra y la idea entonces es que así se vaya mejorando continuamente el proceso. Bien, ¿cómo estructurar estos datos que se dan a través de todo el ciclo de vida? En cada institución, cada investigador recolecta diferentes elementos de información según su interés, pero siempre hay algunas uniones, algunas cosas que son comunes. Bueno, específicamente aquí les estoy mencionando estándares para datos de ocurrencia de organismos.
Hay dos estándares que son particularmente fuertes. El que se conoce como Access to Biological Collection Data, ABCD, es un estándar que es muy fuerte en Europa y tiene una comunidad de usuarios que le sigue dando mantenimiento, y el que es tal vez más difundido en este momento es el Darwin Core, que es el que vamos a cubrir con más detalle en algunas charlas. Bueno, para descripciones de especies tenemos también algunas otras, como el Plinian Core, que es una iniciativa entre España y algunos países de América Latina, y el Species Profile Model, o SPM, que es el utilizado por GBIF y también otras iniciativas. Bueno, el Darwin Core es una manera de agrupar datos de los que están típicamente presentes en museos o en herbarios. Bueno, ahí hay datos que tienen que ver con taxonomía, como las jerarquías taxonómicas, datos que tienen que ver con la localización, la división política, las coordenadas geográficas, tal vez el área protegida en donde se encuentra, datos que tienen que ver con la identificación, quién identificó el espécimen o la observación con el taxón en sí. El Darwin Core funciona, por cierto, como una extensión del Dublin Core para aplicaciones de informática para la biodiversidad. Si conocen el Dublin Core, no sé cuántos estarían familiarizados, es algo que se utiliza en aplicaciones bibliográficas, por ejemplo. Es una manera general de administrar información. Bueno, se pretende que funcione como una referencia estable y estandarizada para compartir datos de biodiversidad. Es desarrollada por una organización que se conoce como el TDWG, que ahora se llama Estándares para Biodiversidad. Lo podríamos considerar como el ISO de los protocolos y estándares de información sobre biodiversidad, y es utilizada por las mayores iniciativas. Bueno, ¿cómo se ve esto? La información que está compartida en Darwin Core, aquí les tengo un ejemplo de 10.000 especímenes, sí, creo que 10.000 especímenes. Así es como se ve cuando ustedes preparan la información en formato Darwin Core y la ponen disponible para compartir en alguna de las redes. Puede tener varios formatos, puede ser algo tan sencillo como algo delimitado por comas. Si lo quieren ver en Excel, es algo como esto. Ok, entonces como pueden ver, ahí hay columnas que tienen que ver con la fecha en que se recolectó. A veces eso puesto en palabras, esos números, la división política, Costa Rica, Guanacaste, 27 de abril es el lugar, una descripción del sitio, por ahí debe haber coordenadas, bueno, estos son los rangos de altitud, coordenadas geográficas, en WGS 84, que es la proyección más utilizada, y muchos más. Bueno, esto consta como de 150 elementos de información. Difícilmente todo el mundo puede aportarlos todos. Hay pocos que son obligatorios, pero la idea es aportar la mayoría de los que se puedan. Bueno, se necesita este estándar porque la información de las bases de datos que están en las diferentes fuentes de información está organizada de manera diferente. Cada uno puede utilizar una tecnología muy distante una de la otra. Alguien puede usar Excel, otros unas bases de datos más estructuradas. Entonces se necesita aterrizarlo a un estándar tal que se pueda compartir. Entonces, independientemente, digamos, del nombre que yo le ponga al campo de la familia, siempre se va a hacer un mapeo al concepto del Darwin Core que tiene que ver con familia. ¿Okay? Es en este caso el que se llama Family. Bien. Y luego, cuando tenemos entonces la información estructurada de esta manera, podemos hacer cosas como estas, digamos, como poner un portal de internet que pueda hacer referencia a varios recursos de información que están geográficamente distantes. Tenemos un museo, registros de observación de aves, una universidad, un laboratorio. Cada uno de estos publica la información en formato Darwin Core, y entonces una herramienta como un portal puede hacer una consulta simultánea a todas las fuentes de datos y devolverle al usuario el resultado de lo que está buscando. Por ejemplo, un nombre científico en este caso. Este enfoque
permite que cada proveedor de información mantenga la seguridad de sus datos, decida qué es lo que quiere programar, qué es lo que quiere compartir, y en general aplicar las políticas que considere necesarias. Creo que Aurelio les va a explicar esto con más detalle. Bueno, ¿cuáles datos son importantes? Eso depende mucho del uso que se les quiera dar. Bueno, como les dije, el Darwin Core tiene más de 150 campos, que es difícil de satisfacer. Ojo que ABCD tiene más de 1200, es un estándar mucho más completo, pero es también más completo. Los campos que son obligatorios han ido cambiando a través del tiempo. En la actualidad, el número de catálogo, que es como el identificador único de cada uno de los registros, y el que se llama Basis of Record, que es el que dice si es una observación o si es un espécimen o si es algún otro tipo de fuente de información, son los que se necesitan más. Como dije, la importancia de cada campo está fuertemente relacionada con el uso que se le vaya a dar. En el caso de las herramientas de modelos de distribución, como creo que vamos a ver en algún momento, GARP, Maxent, OpenModel y otras, les van a pedir principalmente tres: el nombre del organismo, idealmente el nombre científico, la longitud en formato decimal y la latitud también en formato decimal. Entonces vale la pena ponerle especial atención a esos tres campos de datos, aunque como digo, todo el resto son también bastante útiles de acuerdo a lo que uno quiera hacer. Bueno, ¿de dónde podemos obtener más datos? Como datos ambientales están los que están interpolados de estaciones meteorológicas, como el WorldClim, que son modelos climáticos, los que vienen de sensores remotos, que son una referencia más tal vez más confiable para cierto tipo de información, y lo que viene de estudios de campo, como el proyecto Ecomapas de el INVIO, si alguno lo conoce. Aquí estoy mencionando algunas maneras de donde se pueden obtener este tipo de información. Bueno, una posibilidad son a través de interpolar estaciones meteorológicas. Ok, entonces si yo tengo una estación por acá y tengo otra que está a 10 kilómetros por allá, de alguna manera calculo lo que hay en el medio, que puede tener el problema que usted acaba de señalar, que tal vez no es confiable para el tipo de ecosistema o lo que hay ahí, de acuerdo a la calidad. Algunas maneras de obtenerlos son lo que tiene que ver con sensores remotos. Estos son instrumentos que están orbitando la Tierra, toman la información de la energía del Sol que se refleja, o en algunos casos, por ejemplo el de LiDAR, que es algo de lo que se ha empleado aquí en la selva, según entiendo, pues emiten una señal y luego miden lo que le da el rebote de ahí. Ok, bueno, en este tipo de instrumentos aquí hay algunas de las variables que uno puede obtener, por ejemplo, temperatura de la Tierra y emisividad, o sea, lo que emite. Igual hay satélites que son especiales para el agua, entonces se puede medir para determinado momento cuál era la temperatura del agua o algunas otras variables relacionadas, igual con cobertura de la Tierra, con datos atmosféricos y demás. Ok, bueno, todo esto lo utilizamos ya para hacer modelos de distribución de especies. Y como digo, creo que es algo que se va a desarrollar posteriormente, pero principalmente se trata de tener puntos, ocurrencias, probablemente en formato Darwin Core, con esos tres elementos: el nombre, la X, la Y, o sea la longitud, y la latitud. Luego eso lo combinamos con variables ambientales tipo temperatura, precipitación y demás, lo pasamos por algún mecanismo de inferencia, que puede ser algún método de inteligencia artificial o algún método estadístico, y luego tenemos un modelo de distribución de la especie, que visualmente es algo como esto, como un mapa en donde las áreas más rojas representan la mayor probabilidad de ocurrencia de la especie. Okay. Aquí, como les digo, en el mecanismo de inferencia pueden ir muchas cosas. Algunas de las posibilidades son Maxent, que es el más utilizado en la actualidad. Ese es un mecanismo estadístico basado en el método de máxima entropía. El de GARP, que es un algoritmo genético. Hay algunas herramientas como OpenModeler, hecha en Brasil, que reúnen, tiene un enfoque más genérico, entonces uno puede aplicar varios métodos al mismo tiempo. ¿Okay? Bueno, estos métodos
Estos modelos se usan para medir varias situaciones, como por ejemplo el impacto del cambio climático. Este es un modelo de distribución de esta especie de ave, Amazilia bucardi. Los puntos negros son las ocurrencias donde se ha encontrado la especie, y las áreas rojas, las que según un modelo de distribución muestran las zonas más aptas para que la especie ocurra. Esta es una especie que, según entiendo, es endémica de manglares, entonces esta parte aquí como que tiene más sentido, la de otra no tanto, pero el modelo la está incluyendo porque el clima es similar, entonces ahí probablemente habría que hacer alguna corrección. Bueno, si extrapolamos ese modelo a un modelo climático del año 2030, según lo que nos da el IPCC, podemos ver en este caso que desaparece el área de distribución de esa especie. Igual hay otros casos, como este de la lapa verde, que según este algoritmo perdería un 40% de su hábitat, según esos datos y ese modelo en particular. Y por supuesto también podría haber especies que ganen territorio, dependiendo del cambio climático, las especies ganadoras, como el zorro de balsa en este caso. Ok, bueno, todo esto, la idea es utilizarlo en procesos de toma de decisiones, como el de grúas que nos presentaron anteriormente, y en general pues cualquier instrumento para realizar políticas con una base científica. Bueno, esta es básicamente la presentación. Tienen la bibliografía. ¿Alguna pregunta?